Muy buenas, después del Gran Premio de Canadá, pues ya sabéis lo que toca, ¿no? Hacer aquí ese análisis que hacemos siempre con todos estos gráficos que pues los saco como siempre también después de cada carrera para que todos entendamos un poquito mejor pues ese Gran Premio y la Fórmula 1 en general, ¿no? Este análisis lo vamos a dividir en 4, que yo, bueno, aparte del primer tema, que va a ser un resumen general y un poco para ver tema estratégico y todo eso, creo que los otros 3 son un poco pues las claves más calientes o más interesantes que nos ha dejado este Gran Premio. Va a ser el duelo entre Sainz y Verstappen, vamos a intentar comparar estrategia, ritmo, todo eso, y luego vamos a pasar sobre todo al tema Alpine. Vamos a ver cuál fue el ritmo real de Alonso, por qué se vino abajo, cuál fue todo su tema estratégico también, y en último lugar pues veremos esa última sanción que le pusieron de 5 segundos por hacer pues, varios cambios de dirección en la recta de meta, que fue en la penúltima vuelta, así que vamos a ver qué es lo que nos dice el reglamento deportivo, qué es lo que nos dice la sanción oficial a Fernando Alonso, y un poco pues os dejo también mi opinión al respecto. Así que bueno, empezando por el resumen general del Gran Premio. Bueno, aquí tenemos la distancia del primero, que esta vez pues se ha añadido a todos los pilotos, o sea que si queréis meter incluso la distancia del primero de Latifi, por ejemplo, pues la podéis ver. Cuando hay un piloto que es doblado, se corta, ¿vale? Por lo tanto, en toda esta vuelta pues estuvo doblado hasta que salió el safety car, por ejemplo, y volvió otra vez, ¿vale? Por si veis algún piloto aquí que de repente no aparece, pues es por eso, ¿vale? Albon, por ejemplo, pues aquí es cuando entró, por eso no tenemos una vuelta, pero luego pues todas estas está doblado, entonces por eso no aparece, ¿vale? Porque sería más distancia, no cabe, además se anota como que saca una vuelta, no hay distancia en segundos con el piloto que va primero, así que bueno, por historias varias se ve así cortado cuando un piloto está doblado, ¿vale? Para que lo sepáis. Dicho esto, vemos aquí el resumen del Gran Premio con bastantes cambios de línea, vemos como aquí pues empezó un poquito de movimiento, hubo algunos pilotos como por ejemplo Magnussen que bueno, pues tuvieron que irse al final de la tabla por ese golpe que tuvo, bueno, ese toque realmente que tuvo con Hamilton en las primeras vueltas, que lo que pasó fue que le obligaron a cambiar el alerón porque era peligroso, un desprendimiento y que chocase lógicamente con el piloto que iba detrás, que fue muy interesante porque fue una radio de Ocon que dijo, oye, como se le desprenda va a ser peligroso, entonces luego llamaron, así que bueno, estuvo ahí atento Ocon y listo el equipo Alpine, porque si no, pues no sabemos si hubiesen tomado esa decisión los de la FIA o no. Entonces, en cualquier caso, después de eso, pues bueno, es un gran premio interesante porque tenemos muchos cambios de posición, tenemos no solo al principio, lógicamente, aquí fue cuando se abrió esa ventana de paradas y donde mucha gente paró, por aquí también que fue con el primer Virtual Safety Car, que es donde vemos algunos primeros movimientos de algunos pilotos que aprovecharon, como por ejemplo Verstappen. Y luego al final de la carrera también vemos bastante, bueno, giros, ¿no? de guión y bastante cambio de posición, que es un poco pues, lo que se suele esperar. ¿Fue una carrera loquísima? Bueno, pues tampoco fue una carrera tan loca, lógicamente. Vemos algunos cambios de posición por esta parte media, también al final casi de la carrera. En las últimas vueltas después del safety car, curiosamente, apenas hubo ningún cambio de posición. Pero bueno, aparte de eso, yo creo que fue una carrera bastante interesante. Bueno, el de aquí, el adelantamiento de Stroll a Ricciardo fue el único. Pero aparte de eso, pues una carrera, yo diría que normalita. Y en cuanto a estrategias, que las tenemos por aquí, pues bueno, ya veis que todo es amarillo y blanco. Nadie puso neumático blando, tampoco hubo lluvia, así que no apareció ni el verde ni el azul, por eso es todo amarillo y blanco del medio y del duro respectivamente. No podéis apreciar aquí muy bien por la resolución en este caso del navegador, pero bueno, aquí hubo también un cambio de neumáticos por parte de algunos pilotos, aunque no se ve, es decir, por ejemplo Sainz no tiró hasta el final con el neumático duro, sino que hizo una estrategia diferente, porque salió ese safety car, había que aprovecharlo, entonces hubo ese pequeño cambio de guión, pero a partir de ahí lo importante es que solamente se dieron vueltas con el neumático medio y con el duro sobre todo, que de hecho se dieron más del doble vueltas del duro, o sea, con el duro que con el medio, 350 con el medio y más de 900 con el neumático duro. Así que bueno, está claro que ese neumático duro era el preferido, ya lo veníamos viendo en los entrenamientos libres. Margené dijo que para Ferrari también parecía que era el que mejor pintaba, así que bueno, una vez más, el neumático duro es sin duda el neumático bueno de carrera, que también lo preveía un poco Pirelli, pero quizá podemos esperar un poquito más de emoción estratégica. Si nos fijamos aquí, pues solamente hubo 4 pilotos que hicieron una parada, 14 pilotos hicieron 2 paradas y bueno, 0 paradas hicieron 2 pilotos, pero lógicamente porque fueron Schumacher y Pérez que no pudieron completar su carrera, entonces evidentemente no pudieron llegar a hacer ninguna parada. Así que bueno, a nivel estratégico y a nivel de cambio de posiciones, pues sí que fue una carrera que a lo mejor podíamos esperar un poco más de ella. Terminado este pequeño resumen, vamos al análisis de la comparativa entre Sainz y Verstappen. Todos sabemos lo que pasó en estas primeras vueltas. Hubo así bastante lío, Alonso salía segundo, Carlos le adelantó en pista y más o menos se mantuvieron por ahí. Hubo algún cambio estratégico, es decir, la estrategia de Alonso, de Sainz y de Verstappen eran diferentes, de hecho la podemos ver aquí, si quitamos aquí a Albon y ponemos a Alonso, que está por aquí,
Pues bueno, veis que realmente Alonso no era rival para estos dos, para el Ferrari y el Red Bull. Como veis, constantemente iba perdiendo tiempo, excepto en estas primeras vueltas que pudo coger un poco de rebufo de Carlos y demás. A partir de ahí, luego cuando empezó ya el juego estratégico de cambiar neumáticos y todo esto, los tiempos de Alonso pues se iban disparando y se iba alejando constantemente del resto. Por lo tanto, la lucha real que tuvimos fue entre Sainz y Verstappen solamente. Curiosamente, ojo, porque ahora esta distancia al abajo del todo son 12 segundos y si os fijáis, pues lógicamente en este caso, en esta vuelta, por ejemplo, Sainz iba primero y Verstappen estaba a 4 casi 4,4 segundos. Entra Carlos y en las dos siguientes vueltas se pone a 9 segundos. Es decir, que cuando estamos aquí abajo son apenas 10 segundos, como veis por este eje. Entonces, a partir de ahí, ¿qué es lo que podemos analizar? Pues que Carlos más o menos iba acercando a Verstappen en estas primeras vueltas hasta que Verstappen entra con ese virtual safety. A partir de aquí, bueno, que aparte lógicamente hubo un par de vueltas con ese virtual safety, ¿no? A partir de aquí, pues Verstappen tiene mejor neumático y le va recortando constantemente a Carlos. Entra Carlos, neumático fresco, y le va recortando constantemente a Verstappen y durante todo este stint. Se dan cuenta de que Carlos le está recortando un tiempo brutal y lo que hacen es parar a Verstappen. Para Verstappen se pone otra vez él a 10 segundos, incluso a casi 11, y recorta, vuelta tras vuelta tras vuelta. Aquí sale ese safety car, deciden parar a Carlos y evidentemente pues se queda aquí pegado porque hay un safety car. Y justo a partir de ese momento, pues si os fijáis, Carlos está constantemente a menos de un segundo, que a veces se alejaba un poco más, pero como esto está medido justo cuando pasan por meta y ahí es después de 2 zonas seguidas de DRS, pues evidentemente Carlos nunca estaba más de un segundo, porque siempre se pegaba. De hecho, ya vimos aquí en el análisis previo del circuito, cuando analizábamos las zonas claves, que si tú pasabas antes de la curva 10 a menos de un segundo, luego ibas a tener DRS en la recta hasta la última chicane y después en la siguiente recta también. Aunque te alejases mucho, aunque ya adelantases, lo que sea, ahí vas a tener más DRS. Por lo tanto, en esa recta siempre te vas a poder pegar. Nunca salió de la zona de DRS realmente, así que por eso se mantuvo a esta distancia. ¿Es realmente mejor el ritmo de uno que de otro? Hombre, pues visto así no lo parece, porque es verdad que parece que cuando Verstappen cambia sí que le recorta más rápido a Carlos, pero si os fijáis este stint es mucho más largo y le está recortando durante mucho más tiempo. Entonces, visto así, está claro que el que ponía neumático nuevo recortaba mucho tiempo, pero no está claro que uno tenga mucho mejor ritmo que el otro. Si nos venimos a comparar los tiempos, quitamos al que le ponemos aquí a Carlos, pues si fijáis los tiempos es que están calcados prácticamente todo el tiempo. ¿Por qué recortaba? Porque aquí, por ejemplo, para Carlos, cuando Verstappen ya había parado en estas vueltas, Carlos para 10 vueltas más tarde, si os fijáis, pues le está sacando en torno a 1 décima, 2 décimas, así constantemente. Vuelta tras vuelta tras vuelta, pues eso hace que le vaya recortando tiempo, pero cuando luego para Verstappen, pues la cosa básicamente es igual. Por lo tanto, era una carrera en la que el que pare va a sacar tiempo, el que tuviese unos neumáticos 5 o 10 vueltas más frescos iba a sacar ventaja. Esto lo que significa que realmente tenía un ritmo muy parejo, pero luego nos encontramos con esto al final, que Carlos es verdad que tenía un neumático un poquito más nuevo, pero no era capaz de adelantarle. Y podéis pensar, bueno, si con DRS y todo te mantienes a la distancia y no eres capaz de adelantar, a lo mejor es que eres más lento. No tiene por qué, porque la Fórmula 1 actual realmente lo que pasa es que si tú eres capaz de mantenerte a menos de un segundo del que llevas delante, aunque tengas esa ventaja del DRS, lo que significa es que tienes mejor ritmo. ¿Por qué tenía Carlos mejor ritmo? Pues porque su neumático estaba un poco más fresco. No tenía otra. Por lo tanto, personalmente, viendo los datos, a mí la sensación que me da es que tenían exactamente el mismo ritmo. La vuelta rápida, pues evidentemente se la llevó Carlos porque tenía ese neumático más fresco. De hecho, podemos ver los mejores sectores, que bueno, pues el mejor primer sector fue de Verstappen, el segundo mejor fue de Verstappen, pero el último mejor fue de Carlos. Y le sacó aquí pues muy poca distancia y siempre muy poca distancia. De hecho, aquí tenemos la vuelta rápida y si os fijáis, Verstappen se quedó a 9 centésimos. O sea que lo parejo que eran en ritmo era alucinante. Y de hecho, bueno, pues simplemente con ver este gráfico ya nos da la pista, ¿no? de cómo de parejo estaban. Incluso cuando tenían neumáticos diferentes, cuando parecía que uno le estaba recortando mucho tiempo a otro, realmente lo que le recortaba uno al otro con neumático fresco, con a lo mejor 10 vueltas menos, eran 2 décimas, 3 décimas como mucho. Así que, bueno, esto es buena señal para Carlos, que evidentemente parecía que en ritmo de carrera iban a estar peor, pero se vio claro cómo realmente podían estar ahí. ¿Dónde está un poco también la clave del tema? En las estrategias, porque ya vimos cómo Verstappen paró al principio y luego tuvo que volver a parar y Carlos también volvió a parar, que parecía que no iba a hacerlo, pero sí que lo hizo. Es decir, en estas primeras vueltas para Verstappen aprovechando ese virtual safety y Carlos para 10 vueltas más tarde. Es aquí cuando Verstappen para, cuando le recorta a Carlos, pero cuando Carlos entra es cuando le recorta a Verstappen constantemente. Y fijaos que son 10 vueltas de diferencia, pero claro, siempre va a haber 10 vueltas de diferencia. Es decir, cuando Carlos lleva una vuelta,
Verstappen lleva 11, cuando Carlos lleva 10, Verstappen lleva 20, entonces así constantemente esas 10 vueltas de margen hace que se vaya recortando tiempo. ¿Dónde está la clave? En que Verstappen entra aquí cuando se dudaba si podía llegar al final o no, en la vuelta 46 entra a cambiar, ya pone el neumático nuevo. Y surgió la duda de por qué pones ese neumático nuevo. Pues si os fijáis los tiempos, tampoco es que se fueran disparando de una manera exagerada, pero si Verstappen nota que falta grip y los ingenieros desde el muro ven que falta grip, y aquí los tiempos de Verstappen 1.17.4, 17.8, 17.7, 17.6, 8, 7, 7... Es decir, parece que se van manteniendo, pero de repente a partir de aquí haces un tiempo muy malo, como es este, con un 1.18.3, pues ahí dices, vale, es el momento de parar, paramos y se acabó. Y entonces la siguiente, pues ya es cuando paras a cambiar el neumático. Con Carlos parece algo similar, no parecía que se fueran a disparar mucho los tiempos, pero ven que tiene la oportunidad con el safety car y prueban a cambiar el neumático. Pero realmente la degradación no era exagerada y si nos fijamos, realmente dieron pocas vueltas con esos neumáticos para lo que se podía dar. O sea, el neumático medio daba para 30 vueltas y el neumático duro daba para 64. Y aquí viendo esto sale la otra pregunta. ¿Por qué no puso Carlos el neumático medio para tirar hasta el final? Punto número 1, porque no tenían tan claro que funcionase tan bien como ese neumático duro. Y punto número 2, mucho más importantes, porque no les quedaban. No les quedaba ni neumático nuevo ni neumático usado medio. Por lo tanto, no tenían esa opción de poner el neumático medio. El blando era excesivamente agresivo, no iba a llegar al final y por lo tanto la única opción que te quedaba era el neumático duro. Así que para los que tuvierais esa duda es que simplemente no le quedaba. Porque, bueno, para los que no lo sepáis, Pirelli ofrece 13 juegos de neumáticos para todo el fin de semana. Entonces, los que vayas usando en libre los descartas, los que vayas usando en clasificación también te los puedes guardar para la carrera, pero ya como neumático usado. Y en el caso de Ferrari ni siquiera les quedaba ningún juego de neumático medio. Solo les quedaba uno nuevo, tanto para Leclerc como para Carlos, y lo pusieron al salir. Por lo tanto, ya te lo has cargado, ya no puedes poner otro neumático medio. Así que bueno, esa es un poco la respuesta. Siguiente cuestión, el tema del ritmo y estrategia de Fernando Alonso. Ya hemos visto aquí que realmente, o sea, si lo comparamos por ejemplo con Sainz, que parecía que era más rival directo porque estuvo peleando con él y tal, la cosa está clara. O sea, justo cuando cambia neumático Alonso sigue perdiendo tiempo. O sea, que incluso cuando él tenía un neumático nuevo y va perdiendo, pues fijaos que está a una distancia brutal. O sea, el número que veis es distancia con Verstappen, pero es que Carlos le iba recortando a Verstappen con neumático nuevo y Alonso se iba alejando todavía más del propio Verstappen. Entonces está claro que el ritmo de Alonso no estaba para competir. Aquí se ve muy pequeñito, a lo mejor no lo veis bien, pero bueno, el ritmo de Alonso en el primer stint con el neumático medio fue 1.19.2, casi 3. El de Ocon fue 1.19.3, pero claro, porque fue desde la vuelta 1 hasta la 18 y el de Alonso fue desde la 1 hasta la 27. Que claro, haces las últimas vueltas con más desgaste, pero también con menos combustible, entonces ahí se compensa un poco el tema, así que, bueno, podemos decir que Alonso fue un poco más rápido en ritmo que Ocon, es verdad, pero lejos de, por ejemplo, Russell o, por ejemplo, Hamilton, que es verdad que solo dio 8 vueltas al principio. Si lo comparamos, por ejemplo, con Russell, pues Russell está en unos 18.9 y Alonso unos 19, casi 3, o sea que la diferencia de 3 décimas, incluso más, pues es bastante grande. Y Ocon, pues un poco más de lo mismo. De hecho, Ocon hizo la misma estrategia que Russell, y si os fijáis, Russell 1.18.9, Ocon 1.18.3, casi 19.3, casi 4. El Alpine no está realmente para competir con el Mercedes, que es verdad que las estrategias eran diferentes, pero aún así no estaba como para competirle. Si comparamos aquí los tiempos directamente, ponemos aquí a Alonso, que está aquí, pues fijáis, los tiempos eran una barbaridad. O sea, justo cuando llevaban la misma estrategia exactamente, Carlos estaba sacando casi un segundo por vuelta, es una barbaridad. Y luego cuando Alonso aquí, por ejemplo, alarga mucho su stint con el neumático medio y pone el neumático duro, pues sí, pasa de hacer unos 19.8, casi 9, a hacer pues un tiempo de 1.18.7, que evidentemente pues es mucho mejor, un segundo más rápido, pero aún así lejos de los tiempos de Sainz. O sea, cuando Alonso está haciendo 1.18.3 con un neumático prácticamente nuevo, Carlos está haciendo unos 17.6 con uno usado. Pues es decir, que tiene ya casi 5 vueltas más. Entonces, está claro que para competir con Sainz no estaba. Y si lo comparamos con el tiempo, por ejemplo, de Hamilton, que lo tenemos aquí, tampoco estaba para competir con él. O sea, realmente Hamilton aquí puso ese neumático duro nuevo y le estaba sacando pues en torno a casi un segundo, realmente. Y luego cuando para Alonso y pone ese neumático duro, sigue siendo más lento. O sea, si tú con un neumático nuevo eres más lento, aunque sea como vemos aquí un par de décimas, significa que tu coche no está para pelear por eso. ¿Qué puedes hacer tú para conservar una posición sabiendo que tienes un ritmo muy inferior? Pues jugar con la estrategia. ¿Dónde está el problema? Que la estrategia no acompañó para nada. Si nos fijamos aquí, por ejemplo, con el caso de Russell y de Hamilton, vamos a poner los dos,
pues evidentemente estás por delante, pero tú alargas tanto tu stint que estás perdiendo muchísimo tiempo. Y en lo que os tenéis que fijar en estas vueltas es que las líneas de Russell y Hamilton van cogiendo a la de Alonso. Es decir, la de Hamilton y Russell son prácticamente horizontales, un poquito hacia abajo, pero prácticamente horizontales, y la de Alonso cae en picado. Es decir, se va juntando cada vez más, y cuando ya está encima, pues sigue y sigue. Y entonces ahí es cuando en este caso entró, por ejemplo, Russell, se aleja, y luego en pista Hamilton pasó a Alonso. Porque es que fijaos en la línea de Alonso como cae en picado, y luego cuando pone ese neumático, si os fijáis, con el neumático nuevo también sigue perdiendo tiempo. ¿Dónde hubiese estado la clave? Pues que él hubiese perdido menos tiempo en la parada, pero no fue el caso, porque no pudo entrar aprovechando otro virtual safety. El primero tuvo que probar algo diferente, por lo tanto fue un desastre absoluto. Se la tenían que jugar con la estrategia porque en ritmo no daban para más, y la estrategia tampoco le salió bien porque el ritmo o las vueltas en las que salieron los safety car o virtual safety car pues no acompañaron. Por lo tanto, un desastre para los hombres de Alpine. Pero insisto, realmente, si nos fijamos al final, pues tenemos a Leclerc que, bueno, sorprendentemente se coló quinto, sanción de Alonso aparte, quedó séptimo, yo con sexto. O sea, realmente estar detrás de los dos Mercedes, los dos Ferrari y el único Red Bull en pista es el mejor resultado posible para Alpine. Y es el mejor resultado posible para Alpine incluso antes de que empezase este año. O sea, viendo las cosas objetivamente, que sí, que Alonso puede ser de los mejores pilotos de la parrilla, si no el mejor, y se puede discutir abiertamente sobre ello y demás. Pero todo el mundo sabía que Alpine no podía ganar este año, a no ser que inventase algo extraordinario fuera de lo normal, que en 5 carreras iba a estar penalizado y ya se iban a hundir otra vez. Tú no puedes pretender que de repente un equipo como Alpine, que el año pasado estaba perdido en la mitad de la tabla, de repente gane carreras. ¿Cuál es el objetivo real de Alpine este año? Como objetivo, quedar cuartos por detrás de Mercedes, de Ferrari y de Red Bull, y además tener un coche que ha ido mejorando toda la temporada. El coche no está mejorando muy bien del todo, pero sigue acercándose, sigue quedando por delante de los dos Alfa Romeo, sigue quedando por delante de los Haas, no en clasificación en este caso, pero sí muy cerca. Bueno, Alonso de hecho sí, lógicamente por esa lluvia, pero al menos en clasificación suelen estar ahí peleando por entrar en Q3. Ese es el objetivo real de Alpine. Y luego que en ritmo, pues poder competir y estar siempre en zona de puntos. Que han tenido mala suerte, han tenido también muchos fallos a nivel estratégico, a nivel de pit, pero aparte de eso, el objetivo real de Alpine es ese, terminar cuartos, que pueden todavía quedarlo porque están por detrás de McLaren, y en circuitos como este tienen un ritmo bastante mejor que el McLaren, porque equipos como Alfa Romeo, equipos como Haas, como Alfa Tauri, pues se supone que son rivales directos, pero a la larga no deberían ser rivales directos. En el Mundial tú deberías estar por delante. Por lo tanto, todavía pueden cumplir el objetivo número 1 de ser el cuarto equipo, y están a tiempo de cumplir el objetivo número 2, que es evolucionar el coche, entenderlo y mejorarlo, sobre todo de cara al año que viene. Creo, en mi opinión, que va a ser un punto de inflexión sobre todo el parón veraniego, ver qué coche presentan después de ese parón para la segunda mitad del campeonato y si realmente tienen un coche a la altura o no. Ahí va a ser un punto clave. Si Alpine después del verano, en la segunda mitad del campeonato, se hunde en vez de crecer y acercarse a Mercedes, entonces sí pueden tener un problema. Pero de momento yo no me alarmaría excesivamente. Que sé que es una opinión a lo mejor contraria a la mayoría, pero es lo que es un poco lo que hay. Que evidentemente Alonso se supone que está por encima de su equipo. Si comparamos su equipo con el resto y a Alonso con el resto de pilotos, pues evidentemente Alonso está por encima de Alpine en ese sentido. Pero es que Alpine, yo creo que Alonso ya sabía lo que le iba a dar a Alpine este año. Todavía hay tiempo, llevamos solamente 9 carreras, que ya nos estamos acercando a esa peligrosa mitad, pero bueno, todavía hay tiempo. Siguiente tema polémico, pues el de la sanción a Fernando Alonso. Y para eso, pues vamos a ver el documento oficial. Esto es lo que nos dice el documento oficial de la FIA. Decisión: penalización de 5 segundos y además un punto de estos puntos de la licencia tal y cual. Y aquí te explican el por qué. Básicamente te dicen en el primer párrafo del razonamiento de por qué han tomado esa decisión, que han escuchado al piloto del coche número 14, que es Alonso, al piloto del número 77, que es Bottas, y a los los representantes del equipo, además de examinar los vídeos y la telemetría del coche 77, que me llama mucho la atención porque dice que han examinado el vídeo y la telemetría del coche 77, pero no del 14, y eso no lo entiendo muy bien. Es decir, si tú estás investigando si el coche 14 ha hecho el famoso waving, ¿no? Lo de moverse en curva hacia un lado o hacia otro, ¿por qué no miras la telemetría del coche 14, no la del 77? Que entiendo que la del 77 también te da pista porque puede hacer correcciones a un lado hacia otro, pero eso también se puede hacer incluso si el de delante no lo hace. Esto ya me resulta un poquito raro. Y luego te dicen que entre las curvas 10 y 12, en la penúltima vuelta de la carrera, el coche número 14 hace varios cambios de dirección para defenderse del coche 77, quien tiene que levantar el pedal del acelerador
pues para evitar el choque, ¿no? Lógicamente. Entonces ahí es donde puedes mirar la telemetría. Si Bottas está pisando el acelerador a fondo y de repente corrige con el volante y levanta un poco el pie del acelerador, aunque solo sea un poco, esto puede ser la causa. Pero, lógicamente, bueno, de hecho esto no es la causa, esto es la consecuencia. Si quieres mirar si realmente Alonso ha hecho eso, mira la causa, que es la telemetría de Alonso, no solo la consecuencia. Por eso a mí me resulta un poquito extraña, sobre todo la primera. Y luego te dice que, bueno, que no, aunque en ningún punto el coche 77 está a la altura del coche número 14, consideran que ha habido una brecha, bueno, que ha incumplido el reglamento deportivo tal y cual. Y por eso se le ha puesto 5 segundos de penalización, que es algo similar. Te indican aquí, curiosamente, que el incidente en Australia de 2022. Y luego te dicen que, bueno, que los competidores tienen derecho a reclamar y no sé cuánto. Cosa curiosa de esta decisión que a mí me llama la atención y lo podemos debatir en los comentarios, por supuesto. ¿Por qué se mira la telemetría de Bottas y la de Alonso López? No lo entiendo bien. Segundo punto, ¿por qué dices que se ha tomado esta decisión que es igual que la tomada en Australia cuando en otras carreras, por ejemplo en Miami, si no recuerdo mal, se le mostró una bandera blanca y negra a Magnussen? Entiendo que cada situación es diferente y esto de comparar unas situaciones con otras pues suele ser bastante polémico. Pero claro, si tú no quieres que se compare la decisión que se tomó en Miami con esta, no compares tú la que se tomó en Australia con esta. ¿A qué me refiero? Pues que tú puedes pegar un volantazo más fuerte o más flojo, puedes hacer un cambio de dirección 2 veces o hacerla 5, entonces todas estas decisiones son diferentes. ¿Qué se ha tenido en cuenta para penalizar? El artículo 2b del apéndice, bueno, del capítulo 4, del apéndice L de la FIA, tal y cual. Y entonces yo he dicho, bueno, pues vamos a ver qué es lo que nos dice ese apéndice, que es este. Y bueno, aparte de que te dice que esto va para, bueno, que se puede adelantar por la izquierda y por la derecha, que no se puede salir de la pista para adelantar sin una justificación y que más de un cambio de la dirección para defender la posición no está permitido. Porque mucha gente dice, bueno, realmente no lo ha hecho en frenada, por lo tanto no sería penalizable, tal y cual. Hombre, pero realmente aquí te especifica claramente que más de un cambio de dirección, esto se hace lógicamente para que el otro no te coja el rebufo y además le bloqueas el paso, en fin, te dice simplemente, bueno, y directamente que no está permitido hacer más de un cambio de dirección. Es decir, que si tienes al piloto pegado detrás y tú quieres cubrir el interior, puedes ir a la derecha, pero si te vas a la derecha para cubrir el interior, luego no te puedes defender yendo a la izquierda. Y aquí hay una maniobra muy interesante que si nos fijamos en el coche de Alonso es muy interesante y es que el circuito se va enroscando hacia la derecha. Por lo tanto, si tú dejas el volante recto, el coche te va a ir hacia la izquierda. Y Alonso lo que va haciendo es mover un poquito a la derecha y enderezar. Mueve a la derecha y endereza. Por lo tanto, no es que tire hacia la izquierda, sino que va aprovechando que el circuito va hacia la derecha y entonces el coche se le va hacia la izquierda. Es decir, no gira hacia la izquierda como tal, o al menos en la toma que yo he visto se ve como endereza el volante, que con eso te vas hacia la izquierda y luego sí que corrige hacia la derecha. El problema que tenemos aquí, en mi opinión, es punto número 1, lo de la telemetría, que directamente no lo entiendo. Y punto número 2, que si en otras ocasiones, por ejemplo a Magnussen, que pongo el ejemplo de Magnussen porque es el que recuerdo, se le pone una bandera blanca y negra, no entiendo por qué luego no se le muestra una bandera blanca y negra a Alonso, que entiendo que era la penúltima vuelta, ya de poco vale echarle esa bandera, porque sabes que muy difícil va a ser que luego eches la bandera negra, ¿no? Pero es verdad que si una vez aplicas una cosa, luego aplicas la otra. Y si no está muy claro y no quieres que comparemos diferentes maniobras, no me la compares tú con otra, como puede ser la de Australia. Y si tampoco quieres que la comparemos una con otra, que una se muestra bandera blanca y negra y otra directamente le metes 5 segundos de penalización, que dicho sea de paso es la menor penalización que se puede meter, pues explícame el por qué. Dime exactamente qué has visto en la telemetría de Alonso, que se supone que no lo has visto, o en el vídeo, porque no queda muy claro. Entiendo que, por ejemplo, el caso de Magnussen no provocó que el piloto que llevaba detrás tuviese que levantar el pie del acelerador y en este caso sí. Pues esa sería la justificación que entiendo. Pero me resulta un poquito extraño, realmente, porque unas veces puede estar bandera blanca y negra, otras veces no, porque siempre justificas se está sancionando la acción y no la consecuencia, cuando aquí has sancionado directamente la consecuencia, porque si no hubiese provocado que Bottas levante el pie del acelerador, no se hubiese sancionado. Y además has mirado esa telemetría, es decir, tú has mirado la consecuencia, si se ha producido o no, entonces no lo entiendo bien. Si tú realmente, como dices, en todas las resoluciones está mirando la maniobra como tal y no la consecuencia, tienes que intentar penalizar esto. No tienes que penalizar si el otro ha levantado, no, tú tienes que penalizar si se ha cambiado la dirección más de una vez para defender la posición, no si eso ha provocado que el piloto detrás levante. Así que bueno, sinceramente no estoy muy de acuerdo con esa decisión, entiendo que se debería haber aplicado una bandera blanca y negra y
digamos que para ser todavía más fino no es que no esté del todo de acuerdo con la resolución, sino que estoy aún menos de acuerdo con la manera de explicarlo, sabiendo que en otras carreras, por el mismo, digamos que quebrantar exactamente el mismo artículo, se ha mostrado bandera blanca y negra en vez de 5 segundos de penalización, que bueno, al final la penalización es la que es. O sea, no se le penaliza a un piloto para que pierda X posiciones. Tú penalizas con lo mínimo, que son 5 segundos, pues eso. Pero no se penaliza luego, es decir, tú no penalizas con 10 posiciones, tú penalizas con los segundos que sea. Y es la penalización mínima, pero tal y como se dio la carrera, pues con la consecuencia fue que perdiese un par de posiciones. Así que bueno, esa es un poco mi visión del tema, no sé cómo la veréis vosotros, me parece bastante polémico, pero bueno, es un poco lo que hay. No olvidéis echar un vistazo a la Evo Academy, por cierto, si queréis aprender más cosas, tanto a nivel deportivo como técnico de la Fórmula 1 y también de pilotaje, que hay cursos de todo ya ahí relacionado con el automovilismo. Tenéis tarifa plana, os dais de alta y podéis ver todos los cursos que queráis, preguntarme, descargar, obtener certificados, todo lo que hay por ahí, sin pagar nada extra, por supuesto. Así que nada, gracias también a no solo a los que están ya apuntados, sino a los que os habéis quedado hasta el final del vídeo. Os leo en los comentarios para ver qué os parece esta sanción y el resto de cosas que hemos visto en el vídeo y nada, nos vemos pronto.